Compartiré en este momento acerca de un tema el cual debe de ser una característica para todo aquel que se dedica a dar un servicio a Dios o a servir a los hermanos o a Dios, mejor dicho, a través del hermano, que es la humildad. ¿Qué es la humildad? Ah, para tener más claro este tema, es bueno retomar la misma palabra de Dios, eh, cuando el mismo Jesucristo dice o pide que dejen que los niños vengan hacia Él, porque de aquel que sea como un niño será el reino de los cielos. Ahí está un mensaje bastante claro de cómo Dios o Jesucristo viene a comparar la humildad que debe tener el hombre. O sea, debe rebajarse o hacerse niño, porque quien no sea como un niño es difícil que pueda heredar la vida eterna. ¿Quién es un niño? Es aquel que solo tiene ternura, es aquel que no tiene rencor. Cuando el papá le corrige, al parecer se siente como molestío, un poquito ahí de preocupado, pero luego le pasa y ya está en los brazos de su papá o de aquel que le corrige, ya sea su papá o su mamá. Eso, esa es una característica muy bonita de aquel que es niño, que no siente rencor. Esto no es fácil para nosotros los grandes, porque somos lastimados, a veces nos hieren y cuesta hacer ese esfuerzo para sacar ese rencor, para sanar esa parte que ha sido herida en nosotros y poder dar ese perdón o volver como que nada ha pasado con aquellos que nos han herido o nos han eh, hecho menos en algún momento. Entonces, ¿qué es la humildad? Voy a describirlo aquí en algunos puntos, además de esta comparación que el mismo Jesús nos invita a ser como niños. Dice, ser humilde es reconocer los defectos que tengo y reconocer también mis cualidades. Esa es parte de la humildad, ¿sí? El que es humilde sabe reconocer en donde es débil, pero también es humilde aquel que sabe reconocer lo que es capaz de hacer, las cualidades que tiene. Porque a veces te dicen, muy bien, ¿cómo lo sabes hacer? Entonces, como que no aceptas que fuiste tú quien lo hiciste. Hay que tener esa valentía también de reconocer que aquello que se hizo es parte mía, es una cualidad. Y esa cualidad es el mismo Dios quien te la ha dado. O sea, eso es parte de la humildad, no es soberbia, porque a veces podría confundirse con soberbia, reconocer lo que uno es capaz de hacer y que los demás quizá admiran en uno, admiran en ti. Y eso es humildad también, reconocer que eso te viene a ti hacerlo, porque Dios te lo ha permitido hacer. Eh, Ser humilde es reconocer la verdad, que no soy más que criatura de Dios, imperfecta, necesitada, que cae una y otra vez en el pecado. Eso también es parte de la humildad, reconocernos ante Dios inútiles, reconocer ante Dios que no somos nada, no pasamos de ser criaturas. Imagínense qué bendición sería que todos pudiéramos reconocer esto, pero a veces se nos sube tanto nuestro ego que confundimos las cosas.
A veces, ya sea porque tenemos o porque somos, nos sentimos diferentes a los demás. Y esto se nos sube a la cabeza y nos hace olvidar que somos criaturas, que somos hijos del mismo Padre. No hay nadie que tenga más poder que Dios. Y nosotros como hijos de Él deberíamos de ser iguales. Esto es parte de la humildad, pero ¿cómo cuesta poder manejar estos puntos? Porque en realidad entre nosotros hay mucha vanidad, hay mucha soberbia, pero a la vez reconocer que soy criatura amada infinitamente por Dios, redimida por Él y llamada a dar frutos en mi vida. Es bien importante, además de reconocer que soy criatura de Dios, que Dios es mi Padre, debo de reconocer que soy llamado a dar frutos en mi vida, que no me puedo quedar simplemente admirando yo mismo lo que soy o lo que hago, sino que estoy llamado a dar frutos. Quien recibe debe darlo, ¿sí? Por ejemplo, alguien que conoce de las Sagradas Escrituras debe de explicarlas, debe de ayudar a otros, como aquel que quizás tiene bienes, es bueno que comparta con el que no tiene. Eso era parte de lo que vivían las primeras comunidades y por eso nadie pasaba necesidades entre en aquellas pequeñas comunidades primitivas, porque el que tenía lo compartía y todo era igualdad. Hoy en día eso es muy difícil, porque el que tiene quiere más, sin importarle la necesidad o el detalle que está pasando aquel que a veces quizás no tenga ni para lo necesario. Y todo esto tiene que ver con la humildad. Porque cuando yo reconozco que soy hijo de Dios, que soy criatura de Dios, que Dios es más grande que mí mismo, entonces yo soy capaz de reconocerlo en mi hermano y darme cuenta de que lo que yo tengo no es mío, sino simplemente es prestado o es puesto en mis manos para yo ser un buen administrador. ¿Cómo se logra la humildad? Para ser humilde es necesario mirarme a mí mismo de cara a Dios y no de cara a los hombres, ¿sí? Si yo me miro yo mismo de cara a Dios, voy a descubrir en qué yo estoy fallando, en qué yo debo mejorar. Pero si yo me miro de cara a los hombres, voy a empezar a compararme a los demás, que quizás unos serán iguales que yo o otros peores que yo, teniendo los mismos, cometiendo los mismos errores y teniendo los mismos defectos. Por eso, ante quien yo debo de compararme siempre es ante nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro Padre Dios, porque si Él es todo amor para mí, eso debo de yo dar a los demás, eso debo de yo mostrar a los demás. Y cuando yo soy capaz de dar amor a los demás, es porque lo he recibido, es porque he descubierto que Dios es mi Padre y es que he descubierto que yo no soy más que hijo, no soy más que una criatura. Y eso hará que haya una igualdad entre los que me rodean. Y eso sí que es la verdadera humildad. Aceptar que soy pequeño ante la grandeza de Dios. Yo no soy más que una criatura, no soy más que un servidor, no soy más que un seguidor de Jesucristo. Y eso me hará a mí soltar aquello que Dios quiere que aleje de mi corazón para que de verdad lo abra y Él pueda estar dentro de mí. Reconocer que yo valgo
no por mí mismo, sino porque soy hijo de Dios, porque vengo de Él. Eso tiene un gran valor y es lo que a nosotros nos debe de hacer, no dejar que nadie nos pisotee, porque un hijo de Dios tiene poder, un hijo de Dios tiene valor, un hijo de Dios no puede ser pisoteado por nadie. Y eso también es parte de la humildad, porque el que reconoce criatura se reconoce hijo de un padre, y ese padre es padre de todos, y esos todos son mis hermanos. Por eso yo tengo que abrir mi corazón primero al hermano, para que Dios venga a través de mi hermano a mi corazón. Cuando yo logro esto, me pongo en los pies de los demás y la humildad va a poder en mí, va a tener mucho poder en mí. ¿Por qué? Porque después de esto yo soy capaz de compartir no solamente lo que tengo, no solamente lo que soy, no solamente lo que sé, sino estar allí, porque en muchas ocasiones nos podemos dar cuenta que hay hermanos que uno ve que se entregan a Dios, que se dan a Dios, pero es un rato. Entonces, esto tampoco, ¿por qué se da por un rato y no es para toda la vida? Porque en sí, por dentro, no ha habido una madurez espiritual y no ha habido por dentro ese reconocimiento de hijos verdaderos de Dios. Porque el que se considera ya hijo de Dios va a reconocer al que le rodea que es su hermano. Y el reconocer al otro como mi hermano, lo voy a reconocer en todas sus debilidades y necesidades. Y esto será siempre una buena lección para que nosotros podamos rebajarnos y podamos descubrir que lo que está pasando el otro es también parte mía. Y esto sí que es rebajarnos hasta llegar a ser tan humildes en ser capaces de ponerme en los pies de los demás. Que la invitación sea entonces a ir a Jesús como niños, a ser siempre esos niños que no sientan rencor, que después de un roce, después de una mala palabra, de un malentendido, seamos prontos en disculparnos, en perdonarnos y volvernos a ser amigos. Bendiciones.